no es para que duerma junto al hijo, ni es para que esté en la cama, tiene que estar fuera, porque después cuando entra estas garrapatas al oído, la mamá y el papá llorando, pero han sido incapaces de cuidar a ese niño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Hay otorrinolaringología, un dolor intenso, hay otorrea, dependiendo si ha sido un insecto o qué ha entrado al oído, o algunas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué la otorrina? Se introducen, por decir una perlita, y el papá, la mamá ve, sí, esto hay que sacar, o va al consultorio, va a la Cruz Roja, va al Hospital Bracamonte a emergencia, un ratito lo vamos a sacar y quieren meter cualquier pinza. Y obviamente con una pinza que no es, digamos, una adecuada para sacar cuerpos extraños del conducto, lo único que están haciendo es introducir más y más y más y perforar la membrana timpánica y que este cuerpo extraño entre a caja timpánica. Entonces ya están ocasionando un daño pues irreversible. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Otorrea, si es que entra una garrapata, ha entrado una arañita, entonces ¿qué está ocasionando ahí? Está lesionando la pared del conducto, ¿verdad? Entonces hay alguna infección, ¿no? La garrapata no está esterilizada, no está descontaminada, así sale del perro, por ahí el perro ni se ha bañado, nunca le han bañado, imagínense lo que está llevando en las patas un montón de gérmenes y empieza a provocar infección. Hipoacusia, ¿por qué? Porque es un cuerpo extraño que está obstruyendo la vía conductiva y obviamente nos va a provocar una hipoacusia. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Es el otoscópico. No vamos a poder ver. Si fuera una perlita de fierro, ¿sí? Podemos diagnosticar con radiografía. ¿Por qué? Porque es radio opaco. Pero si es papel higiénico, si es semilla, si es una perlita de plástico, no son materiales radioopacos. Por lo tanto, la radiografía no nos sirve absolutamente de nada. Y menos si es un insecto, no va a salir absolutamente nada. Entonces, el diagnóstico es netamente otoscópico. ¿Cuál es el tratamiento? Sí o sí hay que sacar ese cuerpo extraño, sea lavando con instrumentos, pero hay que sacarlo, ¿no? Con maniobras instrumentales hay que sacarlo. Igual, si es lavando, hay que ver la edad del niño. Si es un niño de 2 años, 3 años, 4 años, ¿ustedes creen que se va a dejar lavar? ¿Creen que se va a dejar maniobrar con pinzas ese oído? Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Necesariamente hay que hacer dormir a ese niño, ¿no? Tiene que estar anestesiado, no moverse absolutamente nada para poder sacar sin dañar la membrana timpánica. Entonces, ¿qué les corresponde a ustedes como médicos generales? Ver, no toquen, no maniobren, si no tienen el instrumental adecuado, no toquen absolutamente nada, porque lo único que van a hacer es dañar, introducir más el cuerpo extraño hasta perforar la membrana timpánica. Entonces, derívenlo. Ustedes tienen que ser varitas. Decir, ¿qué tiene? Esto tiene. Vaya al especialista. Listo. Que el especialista se encargue, ¿verdad? Pero si aquí nosotros, sin conocimiento de la anatomía, no sabemos, algunos nada, ¿no? Se olvidan la anatomía y no saben qué elementos anatómicos pueden dañar al maniobrar instrumentalmente. Entonces, mejor no tocar, decir, váyase al Hospital Bracamonte, ahí hay especialistas, ellos le van a sacar con el cuidado que se debe hacer, ¿no? Entonces, no lo toquen, porque hemos visto que hacen barbaridades y media. Al lavar no hacen la técnica adecuada y están perforando membrana timpánica. Al maniobrar instrumentalmente, igual, perforando la membrana timpánica, haciendo barbaridades en eso. Y gracias a estas malas maniobras, a estos malos tratamientos, tenemos niños con perforaciones de membrana timpánica y con problemas de hipoacusias, niños que no escuchan bien, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre les recomiendo a los futuros colegas de que no hagan estas cosas, traten de no dañar la membrana timpánica, de no lesionar nada del oído, cosa que ese niño
pues cuando nosotros con los cuidados necesarios, con las pinzas adecuadas, podamos sacar y no tenga ningún problema, ¿no? Eczema del conducto. Definición, ustedes ven acá, vean, todo el lóbulo está afectado, está la parte inferior. Esta infección inclusive puede ir hasta concha, pero la parte más afectada es el lóbulo de la oreja, ¿no? El eczema del conducto. Definición, dermopatía de origen alérgico reaccionario. Esto, ¿quiénes? Somos más las mujeres que utilizamos los aritos, los aretitos, pero sin que eso quiera decir que los hombres no tienen, ¿no? Ustedes saben, los hombres ahora utilizan sus aritos, unos más grandes que de la mujer, ¿verdad? Entonces también tienen este problema. Se compran de esos aretitos de alambre que están vendiendo ahí los hippies en el bule, agarra y ¡pah! Se clava, listo. Y ahí nomás empieza la alergia, ¿no? Ahora es frecuente tanto en mujeres como en hombres. Entonces, es una dermopatía de origen alérgico o reaccional. ¿Cuál es la etiología? Secundaria a un terreno eczematoso o alergenos irritantes. ¿Sí? Entonces, el hecho de utilizar esos aritos, esos aretitos de alambre sin descontaminar y meterse directamente, pues tiene sus consecuencias. ¿Cuál es la sintomatología? Hay bastante prurito porque es una alergia la que está prurito tanto del pabellón auricular que ingresa hacia el conducto. Diagnóstico, el otoscopio. Vamos a hacer una otoscopia y veremos estas lesiones que estamos viendo en el lóbulo de la oreja. Hay lesiones que se observan, descamación del epitelio, rojas, edematizadas, con bastante dolor. Tratamiento, si es que está en conducto, hay que aspirar, ¿sí? Toda la secreción, utilizar antihistamínicos para evitar que el paciente se siga rascando, ¿verdad? Con las uñas sucias, manipular a un terreno eczematoso. Nosotros decimos con las manos sucias, con las uñas, ¿verdad? Lesionan esta parte y nos provoca una sobre. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Utilizar antibióticos, ¿no? El uso de antibióticos es importante en caso de una sobreinfección. Pero si no hay infección, utilizar antihistamínicos, antiinflamatorios, mantenerlo limpia esta zona y evitar pues estos agentes alérgicos, ¿no? En cuanto a antibióticos, puede ser siempre en piel y está ahí cartílago. Hay que tener mucho cuidado. Podemos utilizar las cefalosporinas, la dicloxacilina o las quinolonas, dependiendo con qué paciente estamos, frente a qué tipo de pacientes. Otomicosis. Acá se me fue la imagen, pero la explicación es clara. Otomicosis. ¿Qué es otomicosis? Es la presencia de hongos en conducto auditivo externo. Definición: infección por hongos de conducto auditivo externo, lo que les había dicho. ¿Cuál es la etiología? Los hongos, tenemos esto han visto en bacterio, hay digamos, hay especies diferentes, tenemos el Aspergillus, el Albicans y el Nigris. Son estos los hongos que provocan la infección en conducto auditivo externo. ¿Cuál es la sintomatología? La otodinia, puede haber otorrea, ¿sí? Una sobreinfección, ahí está un hongo y está también un germen, otorrea. Prurito es bastante prurito existe en esta patología. Sensación de oído tapado. Entonces, ¿por qué? Otodinia, porque está afectando, quierase o no, a la parte de la membrana timpánica, la parte del nervio facial que está en la cara posterior del conducto auditivo externo. Otorrea, una sobreinfección, ¿verdad? Entonces, esta sensación de oído tapado, ¿por qué? Porque hay hifas de hongos dentro del conducto y forman una especie de capa, una especie de tapón dentro del conducto, y es eso lo que nos provoca esa sensación de oído tapado.
Si bien no es una hipoacusia de tipo conductiva, pero hay esa sensación de oído. El diagnóstico, ¿cómo vamos a ver estas hifas de hongos? Es otoscópico. ¿Cómo vamos a ver? Observa como capa musgosa, acúmulo de hifas y otorrea. Si está seco, vamos a ver claramente que hay, yo les explico con estas palabras, vemos nosotros, hacemos la otoscopía y vemos como un algodón desmenuzado dentro del conducto. Eso ya nos hace pensar que son hifas de hongos, ¿no? Como un algodón desmenuzado dentro del conducto. Y el algodón desmenuzado va aumentando de grosor y nos provoca una especie de tapón. Por eso esa sensación de oído. Y si hay sobre este algodón desmenuzado, hay formación de pus, hay otorrea. Otorrea es salida de secreción purulenta del conducto auditivo externo. Entonces, hay otorrea, es por una sobreinfección. A esa piel que siempre está húmeda. Ustedes saben que en un ambiente húmedo, en una parte húmeda, siempre se forman los hongos, las hifas micóticas. Entonces, como siempre está húmedo, es un terreno predispuesto para un germe, ¿no? Y ahí puede ser un estrepto, un estáfilo, porque es piel, entonces entra y nos provoca una infección. Y de ahí empieza a salir, a formarse pus y empieza a salir por el conducto auditivo. ¿Cuál es el tratamiento? Aspiración. Hay que aspirar toda esta secreción. Al aspirar la secreción, estamos aspirando también estas hifas micóticas. Se puede utilizar antimicótico, se debe utilizar, no se puede, se debe utilizar antimicótico que se va a encontrar en cualquier farmacia, es el de uso habitual, es el fluconazol, ¿no? El fluconazol vamos a utilizar por vía oral, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el fluconazol. Es bastante gastrolesivo, entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar el fluconazol. Mientras menos frecuente utilicemos, mejor. Y si hay una sobreinfección, utilizar un antimicótico y vamos a tener que utilizar un antibiótico. Imagínense, un antimicótico y un antibiótico, ese estómago va a ser hecho pomada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Siempre hay que utilizar un antimicótico que tome el paciente una sola vez al día. ¿Y cuáles? Hay que ver la dosificación. Tenemos antimicóticos como el fluconazol, que viene de 200 miligramos. Esto podemos en cápsulas, podemos utilizar una vez al día, indicando siempre que sea del almuerzo, no con estómago vacío, ¿verdad? Después del almuerzo. Si su comida es a las 12:30, podemos utilizar